Siempre ha habido algo diferente en tu vida, y tú lo sabes. No diferente en el sentido de que siempre haya sido fácil o cómodo, ni de que te haya hecho sentir especial en el sentido en que la gente suele usar esa palabra. Diferente en el sentido de que a veces te ha parecido más una carga que un don. Has pasado por cosas que deberían haberte acabado y no lo hicieron. Has sentido cosas que la gente a tu alrededor no parecía sentir. Has percibido cosas en habitaciones y en situaciones que nadie más captaba. Nunca has encajado del todo, no completamente, no de la forma en que otras personas parecen encajar en sus comunidades, sus círculos y su sensación de pertenencia. Y durante mucho tiempo quizá hayas interpretado todo eso como una prueba de que algo andaba mal en ti. No te pasa nada malo, algo está sobre ti. Y hay una diferencia entre esas dos cosas que este mensaje pretende aclarar. La unción de Dios no es un sentimiento que va y viene con la música de adoración. No es un título que una iglesia o un ministerio confiere a alguien que ha rendido lo suficientemente bien como para merecerlo. Es una marca, un sello divino colocado en una vida específica por la mano de Dios, antes incluso de que esa vida supiera para qué estaba siendo marcada. Y las personas que la llevan no siempre tienen el aspecto que la iglesia nos ha enseñado a esperar. Siempre son las personas más vidas, más destacadas o con mayor elocuencia teológica de la sala. A veces son las más quebrantadas, a veces son las más ignoradas, a veces están sentadas al fondo, preguntándose por qué parece que no pueden llevar una vida normal, cuando la respuesta es que nunca fueron diseñadas para ello. Si has estado cargando con preguntas sobre tu vida que no has sabido cómo responder, este mensaje es para ti. Las señales son consistentes, son bíblicas, y a medida que los revises, algo en tu espíritu se reconocerá a sí mismo. No lo pierdas de vista. Lo que estás a punto de descubrir sobre tu propia vida va a cambiar la forma en que ves todo lo que has pasado. Esfuérzate por formar parte de esta familia de fe, suscribiéndote ahora y activando las notificaciones. Alguien que conoces necesita ver este mensaje hoy. Envíaselo. Señal 1. Has pasado por un sufrimiento que debería haberte quebrantado, pero no lo hizo. Echa la vista atrás a tu vida por un momento. No para revivir el dolor, solo para mirar con honestidad lo que has atravesado, las pérdidas, las épocas en las que todo se desmoronó al mismo tiempo. Las traiciones que llegaron de direcciones que nunca viste venir, los años que te costaron más de lo que sabías calcular, los momentos en los que te sentabas en una oscuridad tan absoluta que levantarte a la mañana siguiente te parecía un acto de rebeldía contra todo lo que tus circunstancias te decían. Mira todo eso, y luego fíjate en el hecho de que estás aquí, aún en pie, aún buscando a Dios. Sigues en este mensaje en este momento, lo que significa que algo en ti no se ha rendido, por muchas veces que rendirse hubiera sido la respuesta más razonable ante lo que te enfrentabas. Esa supervivencia no es suerte, no es personalidad, no es la prueba de un carácter excepcionalmente fuerte, aunque Dios pueda haber forjado fortaleza en ti a través del proceso. Es la huella de la mano de Dios en una vida que el enemigo lleva mucho tiempo intentando detener, porque comprende de lo que esa vida es capaz, y el hecho de que no lo haya conseguido, de que sigas aquí después de todo lo que se te ha enviado, es la primera y más fundamental señal de que lo que hay en tu vida no es ordinario. Las Escrituras no nos muestran ni una sola vida significativamente ungida que no haya sido preparada a través de un sufrimiento significativo. Esto no es una coincidencia ni un accidente teológico, es un patrón tan constante en ambos testamentos que debe interpretarse como intencionado. José fue arrojado a un pozo por sus propios hermanos, vendido como esclavo, falsamente acusado y encarcelado durante años antes de presentarse ante el faraón. Cada una de esas experiencias, que desde fuera parecían la destrucción progresiva de una vida, fue en realidad la construcción progresiva del carácter específico, la sabiduría específica y la capacidad específica de gobierno que la misión requería. No se puede liderar una nación a través de 7 años de hambruna con un carácter forjado en la comodidad. El liderazgo durante la hambruna requería una preparación para la hambruna, y la preparación tuvo lugar en el pozo y en la prisión, en los lugares que parecían el final de la historia.
pero que en realidad fueron la formación del que llevaría la historia adelante. David es igual. Fue ungido rey por Samuel en 1 Samuel 16, y luego pasó años huyendo por el desierto de un rey que intentaba matarlo. La unción vino primero. El palacio llegó mucho más tarde. Y entre la unción y el palacio hubo un desierto que la mayoría de la gente habría interpretado como prueba de que la unción no era real. Pero el desierto no era la contradicción de la unción, era la preparación para el trono que la unción ya había declarado. Cada cueva en la que David se escondió, cada momento de auténtico miedo, auténtica desesperación y auténtica confusión sobre por qué Dios había declarado una cosa y las circunstancias decían algo completamente diferente, estaba produciendo en David algo que el trono requería y que el trono por sí solo nunca habría podido producir. De Samuel 5:4 registra que David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. La unción llegó cuando era adolescente. Los años intermedios no fueron en vano, fueron formativos. Pablo escribió en 2 Corintios 4:8-9 con una franqueza que solo alguien que realmente lo hubiera vivido podría lograr. Estamos atribulados por todas partes, pero no angustiados. Perplejos pero no desesperados, perseguidos pero no abandonados, abatidos pero no destruidos. Esa lista no es una enumeración de experiencias de las que Pablo se quejaba. Es una lista de las condiciones específicas a través de las cuales la unción da prueba de sí misma. Atribulados pero no angustiados, perplejos pero no desesperados, abatidos pero no destruidos. El pero es la unción. Cualquiera puede estar atribulado. Los ungidos están atribulados y siguen en pie. Cualquiera puede ser abatido. Los ungidos son abatidos y aún así no son destruidos. El hecho de haber sobrevivido a lo que debería haber acabado contigo no es solo un testimonio de tu resiliencia. Es un testimonio de lo que hay en tu vida que te impidió hundirte por completo cuando todo te empujaba hacia allí. Isaías 43:2 es una de las promesas más personales y específicas de todo el libro. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Fíjate en lo que ese versículo no dice. No dice que serás protegido de las aguas. No dice que los ríos se desviarán antes de llegar a ti, ni que el fuego se extinguirá antes de que tengas que atravesarlo. Dice cuando pases por las aguas, cuando camines por el fuego. La promesa no es la ausencia del fuego, es la presencia de Dios en él, y la prueba de que has estado en fuegos que no te consumieron, en aguas que no te anegaron, en temporadas que deberían haber producido una destrucción permanente y no lo hicieron. Es la prueba de que la promesa de Isaías 43:2 ha estado operando en tu vida, tanto si tenías palabras para expresarlo como si no. El sufrimiento por el que has pasado no es la prueba de que Dios se haya olvidado de ti. Es la prueba de que Él estaba contigo de la manera específica en que se acompaña a los ungidos. No alrededor de la dificultad, sino a través de ella. No por encima del fuego, sino dentro de él. Lo suficientemente presente en medio de lo peor, como para evitar que lo peor se convirtiera en el final. Y lo que ese sufrimiento ha producido en ti es algo que ninguna vida cómoda podría haber creado. Una profundidad de compasión que solo proviene de haber necesitado compasión tú mismo. Una calidad de fe que solo proviene de no haber tenido nada más que la fe a la que aferrarte. Una capacidad para la presencia de Dios que solo proviene de haber pasado por suficiente dolor como para dejar de llenar el silencio con cualquier cosa que no sea Él. El sufrimiento fue la escuela, y la unción que llevas contigo es, en parte, el título. Señal 2. Sientes que no encajas en ningún sitio. Esto es doloroso de nombrar, pero hay que hacerlo de todos modos, porque la sensación de no encajar, de ser demasiado para algunos lugares y no lo suficiente para otros, de no llegar nunca a encajar del todo en una comunidad o un contexto de la forma que parece natural para todos los que te rodean, es una de las experiencias más aislantes que un ser humano puede tener, y es una de las marcas más constantes de una vida altamente ungida. No porque Dios sea cruel, no porque Él diseñe a sus elegidos para la soledad como un fin en sí mismo, sino porque una persona que ha sido marcada para una misión del reino, que va más allá de lo que las estructuras ordinarias de la iglesia y la comunidad están diseñadas para contener,
siempre sentirá la brecha entre lo que lleva consigo y lo que esas estructuras pueden albergar. Y esa brecha se siente desde dentro, exactamente como no encajar. Abraham es la figura más instructiva para este signo, porque toda su vida, tras el llamado, fue una vida de desplazamiento. Dios le dijo en Génesis 12:1 que dejara su país, a su pueblo y la casa de su padre, y que fuera a una tierra que Dios le mostraría. Él fue, y pasó el resto de su vida como un extranjero en esa tierra, sin poseer nada de ella excepto el campo que compró para enterrar a su esposa, como registra Génesis 23. Hebreos 11:9 dice que habitó en la tierra prometida como en un país extraño, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran herederos con él de la misma promesa. La tierra le fue prometida, nunca la poseyó en vida. Vivió en tiendas de campaña en un terreno que, según el pacto, era suyo, pero que en la práctica aún no lo era. Un hombre de extraordinaria unción y extraordinaria promesa, viviendo como un extranjero en medio de su propia herencia. Esta es la experiencia específica de los altamente ungidos. La herencia es real, la promesa es genuina, el llamado es incuestionable, pero la experiencia actual es la de vivir en tiendas de campaña en un terreno que aún no se siente como un hogar, entre personas que no logran entender del todo por qué no puedes simplemente establecerte como ellos lo han hecho, en comunidades que son buenas pero que no pueden contener plenamente lo que llevas contigo. Y la tentación en esa situación es concluir que el problema eres tú, que si fueras diferente, si fueras menos intenso o menos sensible o menos hambriento de algo con lo que la mayoría de la gente a tu alrededor parece contentarse sin tener, encajarías mejor. Pero el encajar que vendría de hacerte más pequeño de lo que tu llamado requiere de ti no es pertenecer, es desaparecer. Y los altamente ungidos no fueron marcados para desaparecer. Juan 15:19 recoge las palabras de Jesús a sus discípulos, algo que resulta incómodo y esclarecedor a partes iguales. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo os he escogido del mundo, por eso el mundo os aborrece. El no pertenecer no es algo incidental a la elección, es el resultado directo de ella. El mundo no puede acoger plenamente lo que no ha producido. Y una vida que ha sido marcada por Dios, que está siendo moldeada por Dios y que es enviada por Dios a espacios, situaciones y misiones que Él ha diseñado, siempre llevará consigo algo que el mundo reconoce como ajeno, porque es ajeno, se originó en otro lugar, pertenece a un reino que no es de este mundo, y la incomodidad de no encajar del todo es la fricción entre la realidad de ese reino y el mundo que no puede acomodarla. Hebreos 11:13 dice de las grandes figuras de la fe que todos murieron en la fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto de lejos, y estando convencidos de ellas, y abrazándolas, y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Extranjeros y peregrinos, no fracasados, no personas que aún no habían encontrado su comunidad, personas que entendían que la tierra no era su destino final, y que habían hecho las paces con el desarraigo, porque sabían a dónde iban. Esa paz está a tu alcance, no la paz de renunciar a encontrar una comunidad genuina, porque Dios coloca a los altamente ungidos en relaciones genuinas, con personas que pueden llevar lo que ellos llevan, y que están marcadas para cosas significativas, sino la paz de comprender que el dolor de no pertenecer al sentido ordinario no es una herida que necesite ser sanada, es una brújula. Te está señalando hacia un reino que es más real que aquel por el que navegas actualmente. Y los altamente ungidos que han aprendido a leer el desarraigo como una dirección en lugar de un rechazo, son los que dejan de malgastar energía tratando de encajar en espacios que nunca fueron construidos para lo que llevan consigo, y que comienzan a dirigirse hacia los espacios específicos, las personas específicas, y las misiones específicas que fueron diseñadas para recibir exactamente lo que son. Señal 3. La gente se siente atraída por ti sin poder explicar por qué. Probablemente lo hayas notado. Alguien se sienta a tu lado en una reunión a la que no tenía previsto asistir y, en menos de 20 minutos, te está contando cosas que no le ha contado a nadie más. Un desconocido en una sala de espera entabla una conversación contigo que termina con él llorando y dándote las gracias por algo que apenas has dicho.
Personas que acabas de conocer te tratan con un nivel de confianza que a la mayoría de las relaciones les lleva años construir. Compañeros de trabajo que apenas te conocen acuden a ti con sus problemas reales en lugar de con la versión pulida que presentan ante todos los demás. Y cuando les preguntas a estas personas por qué te eligieron a ti, por qué se abrieron contigo, por qué se sintieron lo suficientemente seguras como para mostrarte su yo auténtico en lugar de la versión controlada, no pueden darte una respuesta satisfactoria. Solo dicen algo como, no lo sé, simplemente sentí que podía hablar contigo. O, no sé qué es lo que tienes, pero algo me hizo querer contarte eso. Lo que perciben no es tu personalidad, no son tus habilidades comunicativas, ni tu inteligencia emocional, ni la calidez particular de tu expresión, aunque Dios pueda haber puesto todas esas cosas en ti como parte del recipiente. Lo que perciben es la presencia del Espíritu Santo en tu vida, dándose a conocer a través de ti ante ellos. La unción crea una atmósfera alrededor de la persona que la lleva. No es una actuación, no es algo que haya que activar o controlar, es una atmósfera. Del mismo modo que el fuego crea calor en una habitación sin hacer otra cosa que arder, la presencia de Dios en una vida crea algo a su alrededor que atrae a las personas sin que éstas puedan nombrar hacia qué se dirigen. El ejemplo más llamativo de esto en las Escrituras se encuentra en Hechos 5:15, donde se narra algo tan inusual que es fácil leerlo sin detenerse en lo que realmente significa. El texto dice que la gente sacaba a los enfermos a las calles y los acostaba en camas y esteras para que al menos la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos al pasar. Su sombra, no sus manos, no sus palabras, no su oración, su sombra. La presencia de Dios en la vida de Pedro era tan tangible, tan genuinamente real en lugar de fingida, que incluso ausencia de contacto directo con él, incluso el paso de su sombra sobre una persona, bastaba para producir sanación. Eso no es una afirmación sobre Pedro, es una afirmación sobre lo que la unción genuina hace con la atmósfera que rodea a la persona que la lleva. La unción no permanece contenida dentro del recipiente, se desborda, se extiende, toca lo que está cerca de ella, sin que el recipiente tenga que dirigirla conscientemente hacia lo que está tocando. Por eso los que están muy ungidos suelen agotarse en entornos sociales de una forma que otras personas no, porque la atracción no cesa, la gente sigue llegando, sigue abriéndose, sigue acercando el verdadero peso de sus vidas a una persona que nunca pidió ser portadora de la presencia de Dios, pero que lo es de todos modos. Y llevar el peso de otras personas, ser la persona a la que todos acuden con sus cargas, es un costo real y genuino de la unción que la mayoría de las enseñanzas sobre la vida ungida no abordan con honestidad. No siempre es cómodo ser la persona a la que la gente se siente atraída. A veces es lo más aislante del mundo, estar rodeado de personas que necesitan algo de ti mientras llevas tu propio peso, que nadie parece notar porque están demasiado ocupados trayendo el suyo. Pero esto es lo que te dice el dibujo. Las personas que acuden a ti sin poder explicar por qué no lo hacen al azar, están siendo guiadas. El mismo espíritu que está en tu vida está creando el encuentro, diseñando la proximidad, organizando el momento para que lo que hay en ti pueda tocar lo que está roto en ellos. No eres un consejero, ni un terapeuta, ni un profesional espiritual que presta un servicio. Eres un portador, y lo que llevas está buscando lugares donde aterrizar. Cada persona que se siente atraída por ti, sin saber por qué, es alguien a quien la unción en tu vida ha identificado como alguien que necesita lo que se te ha dado para llevar. La atracción es la unción haciendo su trabajo, y tu tarea no es gestionarla, ni fabricarla, ni representar una versión de calidez y apertura que haga que la gente se sienta cómoda. Tu tarea es permanecer lo suficientemente cerca de la fuente como para que lo que fluye a través de ti sea genuino, que la atmósfera que rodea tu vida sea real en lugar de construida, que cuando las personas se acerquen a ti estén entrando en algo que se originó en Dios y no en ti. Devoso Samuel 6:11 recoge algo que es fácil leer como una nota al pie de una historia más amplia, pero que en realidad es uno de los versículos más instructivos del Antiguo Testamento para comprender cómo la unción afecta a su entorno. El Arca del Pacto, que era la morada física de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento,
permaneció en la casa de un hombre llamado Obed-Edom durante 3 meses. Y el versículo 11 registra simplemente que el Señor bendijo a Obed-Edom y a toda su casa, no porque Obed-Edom estuviera especialmente cualificado, no porque hiciera nada extraordinario durante esos 3 meses, sino porque la presencia de Dios estaba en su casa. La bendición fue el desbordamiento natural de la proximidad a la presencia. Y las personas que se sienten atraídas por ti, que se encuentran cerca de ti sin una explicación clara de por qué, están experimentando una versión de lo que experimentó Obed-Edom. La presencia que hay en tu vida está bendiciendo a quienes se acercan a ella, no por quién eres tú, sino por quien vive en ti. Señal 4. Tienes una sensibilidad inusual hacia la atmósfera espiritual que te rodea. La mayoría de la gente entra en una habitación y percibe lo que está visiblemente presente. Registran la temperatura de la dinámica social, si la conversación es cálida o incómoda, si la energía es alta o baja. Pero para los altamente ungidos, entrar en una habitación es una experiencia completamente diferente. Hay una capa adicional de percepción que opera independientemente de lo que informan los sentidos naturales y capta cosas que no tienen una fuente visible, una pesadez en un espacio que no tiene explicación natural, la sensación de que algo espiritualmente oscuro ha estado presente en un lugar o está actuando en él en ese momento, la conciencia de que una persona que parece estar perfectamente bien lleva consigo algo que no es en absoluto bueno, la incomodidad en entornos que a todos los demás les parecen perfectamente agradables. La sensación de que una situación concreta, por inocente que parezca en la superficie, tiene una dimensión espiritual que debe abordarse antes de que la dimensión natural pueda gestionarse adecuadamente. Esta sensibilidad no es ansiedad, no es paranoia, no es la hipervigilancia de alguien que ha pasado por tantos traumas que su sistema nervioso ha aprendido a escanear cada entorno en busca de amenazas. Es discernimiento. Y el discernimiento figura en 1 Corintios 12:10 como una de las manifestaciones específicas del espíritu. La capacidad de distinguir entre espíritus, de percibir lo que está espiritualmente presente en una situación más allá de lo que el ojo natural puede ver. Y los altamente ungidos llevan este don con una intensidad que puede resultar abrumadora precisamente porque no se desactiva, funciona continuamente. Capta lo que hay en la atmósfera de la misma manera que un instrumento afinado capta una frecuencia que otros instrumentos de la sala no están sintonizados para recibir. Eliseo es el ejemplo más claro de esto en acción. En 2 Reyes 6, el rey de Siria estaba haciendo planes militares en privado, planes que no había compartido con nadie fuera de su círculo más cercano, y cada vez que hacía un plan, el profeta Eliseo se enteraba y advertía al rey de Israel con antelación. El rey sirio estaba convencido de que tenía un espía en su círculo íntimo, pero uno de sus siervos le dijo en el versículo 12, «No, mi señor, oh rey, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu alcoba». Eliseo no estaba físicamente presente en la alcoba. Percibía espiritualmente lo que estaba sucediendo a distancia, en un espacio privado, gracias a una sensibilidad hacia la atmósfera espiritual que operaba por completo fuera de las limitaciones de la percepción natural. Y esto no fue un hecho aislado. Era una característica constante de su ministerio. La capacidad continua de percibir lo que estaba espiritualmente presente y era espiritualmente cierto más allá de lo que mostraban las circunstancias naturales. Los altamente ungidos experimentan una versión de esto en la vida cotidiana. Rara vez es tan dramático como conocer el contenido de las conversaciones privadas de un rey extranjero. Es más a menudo la sensación tranquila pero persistente de que algo no va bien en una situación que parece estar bien. La conciencia de que hay que orar por una persona concreta antes de entender por qué. La incomodidad en un entorno concreto que desaparece en el momento en que lo abandonas. La sensación, en medio de una conversación, de que lo que se dice en la superficie no es lo que realmente está sucediendo en el fondo. Estas percepciones no son producto de la imaginación, son información procedente de una realidad espiritual a la que la unción ha hecho accesible a quien la lleva.
Pero esta sensibilidad tiene un coste del que rara vez se habla con honestidad. Las personas altamente ungidas que poseen un fuerte discernimiento a menudo se sienten agotadas por entornos y situaciones por los que otras personas pasan sin dificultad. Un servicio religioso con un ambiente orientado al espectáculo puede resultar espiritualmente asfixiante para alguien cuyo discernimiento capta lo que está ausente en lugar de lo que está presente. Una reunión familiar puede resultar agobiante por el peso de dinámicas espirituales de las que nadie más en la sala es consciente. Un lugar de trabajo puede albergar una opresión espiritual que la persona ungida absorbe de una manera que sus compañeros, que no tienen la misma sensibilidad, simplemente no experimentan. Y como a menudo no existe un lenguaje en las comunidades que rodean a las personas altamente ungidas para describir lo que están experimentando, esa sensibilidad se patologiza. Se les dice que son demasiado sensibles, que necesitan endurecerse, que le están dando demasiada importancia a las cosas, que solo tienen que relajarse y disfrutar del servicio, la reunión o el evento como parece que hacen todos los demás. La respuesta a esto no es reprimir la sensibilidad. La sensibilidad es una de las herramientas principales de la vida ungida, y reprimirla para que los entornos sociales sean más manejables es como cortarse una mano, porque no deja de tocar cosas. La respuesta es aprender a gestionar la sensibilidad en lugar de dejarse gobernar por ella. Comprender que no toda percepción espiritual requiere una respuesta inmediata, que el discernimiento es información, no una obligación, y que la información que proporciona debe ser llevada a Dios en oración antes de que se convierta en acción. Eliseo no respondía a cada percepción espiritual con una intervención dramática inmediata. Llevaba lo que percibía a la oración y actuaba cuando Dios le indicaba que lo hiciera. Y los altamente ungidos que aprenden a hacer lo mismo, que aprenden a llevar lo que su sensibilidad capta a la presencia de Dios antes de decidir qué hacer con ello, descubren que la sensibilidad que antes les parecía una carga se convierte en uno de los dones más útiles en la práctica que poseen. Les dice dónde orar antes de que sepan por qué. Les dice lo que una situación realmente necesita antes de que la situación lo haya revelado. Les dice por qué puertas deben pasar y cuáles deben dejar atrás. Y con el tiempo, a medida que la sensibilidad se administra bien y se somete a Dios de manera constante, se convierte en la herramienta de navegación de una vida ungida que no es guiada por lo que el ojo puede ver, sino por lo que el Espíritu de Dios está revelando a aquel a quien se le han dado oídos para oír y ojos para ver lo que los demás en la sala están pasando por alto por completo. Mateo 13:16 registra a Jesús diciéndoles a sus discípulos: «Pero bienaventurados son vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen». La bendición no era la capacidad de realizar milagros, era la capacidad de percibir lo que otros no podían. La sensibilidad era la bendición. Y la sensibilidad que llevas contigo, aquella que a veces te ha hecho sentir que eres demasiado para el mundo ordinario, no es un defecto en tu diseño, es una característica del mismo. Es la prueba de que se te ha dado acceso a una dimensión de la realidad espiritual que la mayoría de las personas a tu alrededor no perciben actualmente. Y la pregunta no es cómo reducirla, la pregunta es cómo administrarla lo suficientemente bien como para que sirva a la misión en lugar de abrumar a quien la lleva. Señal 5. Tus oraciones tienen un historial inusual de ser respondidas. Piensa con honestidad, no en las oraciones que quedaron sin respuesta, porque esas son reales, y este mensaje no va a fingir que no lo son, sino en las que dieron en el blanco, las específicas, la oración que rezaste por una situación que parecía completamente cerrada, y algo se movió. El momento en que oraste por una persona y algo cambió en ella que no puedes explicar del todo. La noche en que le llevaste a Dios algo que estaba tan lejos de tu capacidad de arreglarlo que la oración parecía la única opción que te quedaba, y entonces ocurrió algo que no tenía explicación natural. La vez que oraste por provisión, y llegó desde una dirección que nunca habías previsto. El momento en que intercediste por alguien que no tenía ni idea de que estabas orando, y te llamó al día siguiente para decirte que algo había cambiado. Si reflexionas con honestidad sobre tu historia, hay un patrón ahí, una consistencia en la respuesta que va más allá de la coincidencia,
y más allá de la experiencia habitual, incluso de los cristianos genuinamente creyentes que te rodean. Los altamente ungidos oran de manera diferente. No porque hayan dominado una técnica de oración superior, no porque utilicen las palabras correctas, la postura correcta o el nivel adecuado de intensidad emocional, sino porque la unción crea una cualidad específica de conexión entre el vaso y el Dios que lo unió, lo que produce una cualidad específica de fe en la oración. Y esa cualidad de fe, como declara Santiago 5:16, tiene gran poder. La oración eficaz y ferviente del justo tiene gran poder. Eficaz, la palabra en el griego original, conlleva el sentido de algo que está energizado, que opera con una fuente de poder detrás, que excede la capacidad natural de quien ora. La oración del ungido no se energiza por la fuerza de la persona que ora, sino por la unción que hay sobre su vida, y esa unción conecta la oración con el Dios que la puso allí, de una manera que produce resultados que el observador natural no puede explicar plenamente. Elías es la figura que Santiago utiliza para ilustrar este punto, y la elección es instructiva. Santiago 5:17 dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Santiago se esfuerza por dejar claro que Elías no era un superhombre. No actuaba desde un estado de perfecta compostura emocional y espiritual. Era una persona con los mismos miedos, las mismas debilidades y la misma capacidad de agotamiento y desesperación que todo ser humano tiene, como deja dolorosamente claro 1 Reyes 19 cuando se derrumba bajo un enebro y le pide a Dios que le quite la vida. Y sin embargo, su oración cerró los cielos durante 3 años y medio, y su oración los abrió de nuevo. No porque fuera un superhombre, sino porque la unción sobre su vida le dio a su oración un peso que movió las condiciones atmosféricas. La misma unción que hay sobre tu vida es capaz de darle a tu oración la misma calidad de peso. La cuestión no es si la unción es suficiente. La cuestión es si estás orando con la plena confianza de alguien que sabe lo que hay sobre su vida. También hay algo que vale la pena destacar sobre el carácter específico de las oraciones contestadas en la vida de los altamente ungidos, que las distingue de las oraciones contestadas del creyente medio. Las oraciones de los altamente ungidos tienden a ser contestadas con una especificidad que va más allá de lo que se pidió. No solo provisión, sino exactamente la provisión adecuada en el momento justo. No solo sanidad, sino sanidad que viene acompañada de una palabra de conocimiento que aborda la raíz de lo que motivaba la sanidad. No solo una puerta abierta, sino una puerta abierta que conduce a algo más grande de lo que quien ora sabía que necesitaba. Dios responde a las oraciones de los ungidos con pleno conocimiento de la misión que hay detrás de la oración, por lo que la respuesta siempre se ajusta a la misión y no solo a la petición. Lo que significa que las oraciones respondidas de los altamente ungidos a menudo parecen más de lo que pidieron, porque eran más. Porque el Dios que escuchó la oración sabía a qué servía en última instancia la oración, y respondió en consecuencia. Este patrón de oración contestada tiene por objeto producir orgullo, tiene por objeto producir responsabilidad, porque la vida de oración de los altamente ungidos no es un lujo espiritual privado. Es un instrumento del reino, y la constancia con la que Dios ha respondido a tus oraciones a lo largo de tu vida no es prueba de que seas su favorito. Es prueba de que Él ha invertido en la vida de oración de los ungidos, porque los ungidos están llamados a interceder por situaciones, personas y circunstancias que necesitan a alguien con esa calidad de conexión con el trono. Ezequiel 22:30 recoge las palabras de Dios. Y busqué entre ellos a un hombre que levantara un muro y se interpusiera ante mí por la tierra, para que yo no la destruyera. Dios buscaba un intercesor, alguien cuya vida de oración tuviera el peso suficiente para interponerse entre una situación y su consecuencia natural, y retener algo mediante la fuerza de la intercesión del pacto. Los altamente ungidos son los que se interponen en la brecha. Y la historia de las oraciones contestadas en tu vida no es solo la historia de tus avances personales, es el historial de entrenamiento de alguien que está siendo preparado para interceder
por cosas que van mucho más allá de su propia situación personal. Es señal 6. Has experimentado traiciones inusuales y repetidas. Esta señal es la que la mayoría de los creyentes que llevan una unción genuina nunca han identificado como tal, porque cuando estás en medio de ello, cuando la persona en la que más confiabas acaba de hacer lo que te deja la marca más profunda, el último marco de referencia disponible para tu mente es que lo que acaba de pasar es una señal de tu unción. Se siente como una prueba de tu mal juicio. Parece un castigo por algo que no puedes identificar. Parece la confirmación del miedo silencioso de que quizá las personas que se alejaron tenían razón sobre ti. No parece una marca de la mano de Dios en tu vida, pero lo es. Y el patrón de traición en las vidas de las figuras más significativamente ungidas de toda la Escritura es tan consistente y tan específico que exige ser interpretado como algo más que una coincidencia. La historia de José comienza con una traición tan grave que es casi imposible soportar todo su peso. Sus hermanos lo vieron venir por el campo en Génesis 37 y se dijeron unos a otros: «He aquí que viene este soñador. Venid pues y matémoslo». Las personas que se suponía que eran su familia, su protección, su comunidad más cercana, conspiraron para matarlo. Se conformaron con venderlo por 20 piezas de plata a unos extranjeros que bajaban a Egipto, y luego mojaron su túnica en sangre de cabra, se la llevaron a su padre y hicieron creer a Jacob que su hijo había muerto. Esto no fue una simple disputa, fue una traición deliberada, calculada y prolongada por parte de las personas que mejor lo conocían. Y lo que lo hace específicamente relevante para la señal de la unción es lo que la precedió. Dios le había dado sueños a José en Génesis 37, sueños proféticos específicos y detallados sobre el destino de su vida. Y fueron los sueños la evidencia de la unción, lo que provocó los celos asesinos de los hermanos. No lo odiaban porque hubiera hecho algo malo, lo odiaban por lo que había en él. Y lo que había en él amenazaba lo que ellos entendían de sí mismos. La unción fue la provocación. La traición fue la respuesta a la unción. Las traiciones de David son múltiples, y su coste personal va en aumento a lo largo de su historia. Saúl, que había amado a David como a un hijo y cuyo espíritu se había calmado con la música ungida de David en 1 Samuel 16, se volvió contra él con unos celos asesinos que llevaron a David a pasar años viviendo en el desierto. Jonatán, el amigo más cercano de David, que lo amaba con un amor de pacto que, según 1 Samuel 18:1, estaba entrelazado con el alma misma de David, murió antes de poder cumplir el pacto entre ellos. Y luego, en 2 Samuel 15, el propio hijo de David, Absalón, organizó un golpe político contra su padre, expulsando a David de Jerusalén a pie, mientras Absalón se acostaba con las concubinas de David en la azotea del palacio a la vista de todo el mundo. La sucesión de las traiciones de David es casi insoportable de leer, y lo que la hace instructiva, en lugar de meramente trágica, es que nada de ello destronó a David de forma permanente. Nada de eso anuló lo que Dios había declarado sobre su vida. Sobrevivió a cada traición, llevó cada herida a la presencia de Dios y allí la procesó. Y los salmos, el corpus más perdurable de literatura de oración y adoración en la historia de la humanidad, se escribieron en gran parte desde el interior de esas traiciones. El sufrimiento produjo los cantos, la traición produjo la profundidad. Y la profundidad es lo que ha hecho que esas palabras estén al alcance de todas las generaciones que las han necesitado desde entonces. Jesús es la expresión más completa de este patrón. Fue traicionado por Judas, uno de los 12 que había caminado con él durante 3 años, que había visto cada milagro y escuchado cada enseñanza y comido en cada mesa, por 30 piezas de plata. Fue negado 3 veces por Pedro, el discípulo a quien él había nombrado específicamente como las rocas sobre la que edificaría su iglesia. Fue abandonado por todos ellos en el huerto cuando llegó el momento de mayor costo personal, y él sabía que iba a suceder. Juan 13:21 registra que Jesús estaba turbado en su espíritu cuando declaró que uno de ellos lo traiciona. Conmovido, no era algo abstracto para él, era personal. La traición a la vida más ungida que jamás haya pisado la tierra provino de las personas más cercanas a esa vida, y no vino a pesar de la unción, sino precisamente por lo que la unción estaba a punto de lograr.
La traición fue el mecanismo a través del cual se llegó a la cruz. Y la cruz era aquello hacia lo que la unción siempre apuntaba. Esta es la verdad específica e incómoda sobre la traición en la vida de los altamente ungidos. Rara vez es aleatoria. Casi siempre proviene de cerca, de personas que tenían acceso, proximidad y conocimiento de lo que Dios estaba haciendo en la vida ungida. Y casi siempre sirve a un propósito que es invisible en el momento de la traición, pero que se hace evidente en la etapa posterior a ella. La traición de los hermanos de José fue el mecanismo específico a través del cual José llegó a Egipto, que era el lugar específico en el que la misión requería que estuviera. Sin la traición, no habría habido Egipto. Sin Egipto, no habría habido Faraón. Sin el Faraón, no habría habido posición de autoridad sobre los graneros. Sin los graneros, no habría habido salvación de las naciones durante la hambruna. La traición no fue un desvío del destino, era el camino hacia él. Esto no significa que tengas que estar agradecido por lo que te costó la traición. Las heridas de la traición son reales y profundas, tardan en sanar y merecen ser presentadas ante Dios con honestidad, en lugar de envueltas en un marco teológico que pasa por alto el dolor real. Pero sí significa que puedes dejar de interpretar las traiciones de tu historia como evidencia de que hay algo fundamentalmente erróneo en tu vida, en tu juicio o en tu capacidad para relacionarte. Son el patrón constante y bíblicamente establecido del enemigo, que ataca las relaciones de los ungidos precisamente porque entiende que el aislamiento debilita al vaso y que la confianza herida es una de las formas más efectivas de impedir que una persona altamente ungida alcance la plenitud de lo que lleva consigo. Él no puede anular la unción. Por eso ataca a la comunidad que la rodea, ataca la confianza, apunta a las relaciones más cercanas y utiliza el dolor de esos lugares rotos para intentar convencer a la persona ungida de que lo más seguro es dejar de confiar por completo en nadie y alejarse de la vulnerabilidad que requiere una relación genuina. No dejes que lo consiga. La respuesta a la traición no es el aislamiento, es el discernimiento, la capacidad, forjada a través de la oración y del procesamiento honesto de lo que la traición produjo en ti, para distinguir entre las personas que son genuinamente seguras y aquellas que llevan consigo celos, miedo o una herida sin sanar que, con el tiempo, se manifestará de una forma que te costará algo. No todo el mundo merece el mismo nivel de acceso a tu vida. Los ungidos que aprenden a gestionar bien el acceso, que aprenden a amar ampliamente pero a confiar con cautela, que aprenden a ser genuinamente abiertos sin exponerse ingenuamente, son los que navegan por la dimensión relacional de la vida ungida sin ser destruidos repetidamente por ella. Las traiciones a las que ya has sobrevivido no te han hecho incapaz de confiar, te han hecho más perspicaz a la hora de decidir en quién depositar esa confianza. Esa perspicacia no es amargura, es sabiduría. Y la sabiduría sobre las relaciones es una de las cosas que las traiciones siempre tuvieron como objetivo producir. Señal 7. Llevas una carga por las personas que va más allá de la compasión natural. Hay un tipo de preocupación de la que la mayoría de la gente es capaz. Ves a alguien sufriendo y sientes algo por esa persona. Quieres que las cosas le vayan mejor. Puede que hagas algo para ayudar si la oportunidad es clara y el coste es asumible. Esa es la compasión humana natural y es algo bueno. Pero lo que llevan los altamente ungidos es categóricamente diferente de eso, y la diferencia no es de grado, es de naturaleza diferente. La carga que los ungidos llevan por las personas no llega cuando el sufrimiento es visible, ni se va cuando la persona está fuera de la vista. Llega antes de que haya evidencia visible de que algo anda mal. Permanece cuando todas las razones naturales para seguir llevándola han expirado. Se adhiere a personas específicas, a grupos específicos y a situaciones específicas con un peso que no se alivia, independientemente de cuánta distancia se interponga entre la persona ungida y aquello por lo que lleva esa carga. Y cuesta algo real, algo de la vida interior de quien la lleva, de una manera que la compasión ordinaria no cuesta. La palabra griega que aparece en Mateo 9:36 cuando dice que Jesús se compadeció es splachnizomai. Es una de las palabras más viscerales del Nuevo Testamento. Se refiere al movimiento de los órganos internos,
a la respuesta instintiva, sentida físicamente, de alguien cuyo interior entero se ve afectado por lo que está presenciando. No es un reconocimiento emocional cortés del dolor ajeno. Es un movimiento físico real en el cuerpo en respuesta al sufrimiento de otro. Y el texto dice que esto es lo que le sucedió a Jesús cuando vio a las multitudes. No una multitud específica con una crisis concreta, simplemente las multitudes, la gente corriente que seguía con su vida cotidiana. Y él los miró y se conmovió por dentro porque vio lo que realmente había allí. Mateo 9:36 dice que los vio como ovejas sin pastor, dispersas y acosadas, sin nadie que las guiara hacia lo que realmente necesitaban. Él vio más allá de la apariencia superficial de la vida de las personas, hasta el estado real de sus almas, y lo que vio produjo una respuesta en su cuerpo que le llegó hasta lo más profundo. Esto es lo que llevan consigo los altamente ungidos, la capacidad de ver más allá de la superficie de la vida de las personas para ver lo que realmente hay, y la incapacidad de permanecer indiferentes ante ello una vez que se ve. La mujer sentada frente a ti en la iglesia que sonríe y saluda a todos con calidez, pero de quien la carga en tu espíritu, te dice que está a una semana difícil más de derrumbarse por completo. El colega que parece estar bien según todos los indicadores externos, pero cuyo nombre sigue apareciendo en tu tiempo de oración de una manera que no cesará hasta que te acerques a él. El grupo de personas al que nunca has visitado y cuya situación no te afecta personalmente, pero que lleva meses pesando en tu pecho, cuyo sufrimiento ha estado tan presente para ti en la oración que has llorado por personas a las que nunca has conocido y a las que no conocerás hasta que la misión te lleve allí. Esto no es sentimentalismo. No se trata de una vida emocional hiperactiva que deba controlarse. Se trata de la unción que identifica a través de tu espíritu a las personas, los lugares y las situaciones específicas con las que está conectada tu misión concreta, y que expresa esa conexión como una carga antes de que se traduzca en acción. Nehemías es uno de los ejemplos más instructivos de esto en el Antiguo Testamento. Se encontraba en una posición cómoda, era el copero del rey de Persia, lo que en el mundo antiguo significaba que tenía acceso, seguridad, influencia y una vida que la mayoría de la gente de su generación habría considerado una bendición significativa. No sufría, no tenía necesidad. Y entonces, en Nehemías 1:2-3, su hermano llegó con un informe sobre el estado de Jerusalén. Los muros estaban derruidos, las puertas habían sido quemadas por el fuego. Las personas que habían sobrevivido al exilio se encontraban en gran angustia y oprobio. Y Nehemías 1:4 relata lo que sucedió a continuación. Y sucedió que cuando oí estas palabras me senté y lloré, y me lamenté durante varios días, y ayuné, y oré ante el Dios del cielo. Lloró, se lamentó durante días, ayunó, por una ciudad en la que no vivía en ese momento, por un pueblo con el que no estaba sufriendo en ese momento, por una situación que no tenía un impacto directo en la comodidad y la seguridad de su vida actual. La carga llegó con un peso que era completamente desproporcionado en relación con su interés personal en la situación. Y esa carga desproporcionada era la unción que identificaba la misión. El llanto fue el primer acto de la reconstrucción. La carga llegó antes que el plan. El dolor llegó antes de que se restauraran las puertas. Y la intensidad de la carga se ajustó a la magnitud de la misión. Porque no se deja una vida cómoda en Persia para ir a reconstruir los muros de una ciudad destruida por una simple preocupación. Lo haces por una carga que no te deja quedarte donde estás. Pablo nombra su carga en Romanos 9:2 con una franqueza que resulta casi impactante por su vulnerabilidad. Tengo gran aflicción y dolor continuo en mi corazón. Se refiere a su carga por su propio pueblo, el pueblo judío que en gran medida había rechazado el evangelio que él predicaba. No era una tristeza pasajera, era una gran aflicción, un dolor continuo. Y luego, en el versículo 3, dice algo que te deja sin aliento, porque desearía ser yo mismo anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Estaría dispuesto a separarse de Cristo si eso significara la salvación de su pueblo. Eso no es compasión natural, es una carga tan profunda, tan específica y tan completamente más allá del alcance ordinario de los sentimientos humanos, que solo puede explicarse por la unción que la puso allí.
y esa carga, soportada durante años, llevada a través de encarcelamientos, palizas, naufragios y rechazo, impulsó la empresa misionera más significativa en la historia de la iglesia primitiva. La carga no era algo incidental a la misión, la carga era el combustible para ella. La carga que llevas por personas específica, aquella que no desaparece por mucho tiempo que pase o por mucha distancia que pongas entre tú y la situación, no es un problema que haya que gestionar, es información sobre tu misión. Es la unción dentro de ti, identificando los territorios específicos y las personas específicas a las que está conectada tu vocación específica. Y la respuesta adecuada a ello no es encontrar una forma de sentirla menos, es llevarla ante Dios en oración y preguntarle qué hacer con ella. Porque la carga sin dirección se convierte en agotamiento, pero la carga sometida a Dios, mantenida en su presencia, ofrecida de nuevo a Él en intercesión y en obediencia, se convierte en el motor de algunas de las obras más significativas del reino que jamás se realizarán a través de tu vida. El peso que has estado llevando por ciertas personas no es una casualidad, es una misión, y el día que comprendas eso será el día en que la carga deje de sentirse como una aflicción y comience a sentirse como un llamado. Seño 8. Tienes sueños y visiones que tienen un peso más allá de lo ordinario. Todo el mundo sueña. La mente natural procesa las experiencias y las emociones de las horas de vigilia a través del mecanismo de los sueños ordinarios. Y esos sueños son reales, pero no son de lo que trata este signo. Este signo se refiere a la categoría de sueños que es categóricamente diferente de los sueños ordinarios, de formas que son inmediatamente reconocibles para la persona que los tiene. La claridad es diferente, el peso al despertar es diferente. La sensación de que lo experimentado en el sueño no fue generado por la mente dormida, sino recibido por ella. La sensación de que se le ha mostrado algo en lugar de haberlo imaginado es diferente de una manera que la persona que lo ha experimentado no puede articular plenamente, pero que no puede confundir con nada más. Estos son los sueños que describe Joel 2:28 cuando Dios declara: y sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Los sueños y las visiones están específicamente relacionados con el derramamiento del Espíritu. Son una manifestación de la unción, una de las formas en que el Espíritu comunica información específica a personas sobre situaciones concretas que requieren un tipo de conocimiento al que no se puede llegar solo a través de la percepción natural. Las personas altamente ungidas suelen tener una vida onírica que ha estado activa desde la infancia. Sueños que se hicieron realidad de formas demasiado específicas para ser una coincidencia. O sueños que contenían información sobre personas o situaciones a las que el soñador no tenía acceso de forma natural. Sueños que los despertaban con un peso que requería oración, que se sentían como una tarea de intercesión más que como un ejercicio de procesamiento subconsciente. Visiones que llegaban en la adoración o en el espacio entre el sueño y la vigilia, que no eran construidas por la imaginación sino recibidas, como una transmisión que llegaba en una frecuencia que de repente se hacía accesible. Y a menudo, ante la ausencia de una comunidad o un marco que pudiera ayudarles a comprender lo que estaban experimentando, los altamente ungidos han descartado estos sueños y visiones o han tenido demasiado miedo de nombrarlos por lo que son, porque el temor a equivocarse o a que los consideraran extraños era más fuerte que la confianza para decir: Dios me mostró algo. Todo el destino de José se le comunicó a través de sueños. Génesis 37:5-9 recoge dos sueños, ambos recibidos cuando era adolescente, y ambos con el mismo contenido profético sobre la forma específica de la autoridad que algún día ejercería. Contó los sueños y le costó muy caro. El odio de sus hermanos se intensificó y su padre lo reprendió, pero los sueños no dejaron de ser verdad por haber sido mal recibidos. No dejaron de ser la palabra de Dios sobre su vida, porque las personas con las que los compartió respondieran con envidia en lugar de con comprensión. Y décadas más tarde, en Génesis 41, cuando el faraón tuvo dos sueños que ninguno de sus sabios pudo interpretar, fue el historial de José con los sueños proféticos lo que lo sacó de la prisión
y lo llevó a la presencia del hombre más poderoso del mundo. El don que lo había llevado a ser arrojado a un pozo finalmente lo elevó a un trono. Los sueños fueron la unción que anunciaba la misión antes de que ésta fuera visible. La vida de sueños proféticos de Daniel es una de las más ampliamente documentadas en toda la Escritura y una de las más directamente relevantes para la experiencia de los altamente ungidos de hoy. Daniel 1:17 registra que Dios le dio a Daniel y a sus 3 compañeros conocimiento y habilidad en todo tipo de aprendizaje y sabiduría, y que Daniel tenía entendimiento en todas las visiones y sueños. Entendimiento en visiones y sueños no se trataba solo de recibirlos, era la capacidad de interpretar lo recibido, de comprender el significado específico de las imágenes concretas, poner en contacto el contenido espiritual de la visión con la situación natural a la que se refería. Y este don, que Daniel ejerció a lo largo de toda su vida, desde su juventud en Babilonia hasta su vejez bajo el imperio persa, fue el mecanismo principal a través del cual Dios comunicó la estrategia del reino a alguien que vivía en un imperio pagano y que necesitaba una fuente de información y guía que estuviera por completo por encima y más allá de lo que el mundo natural podía proporcionar. Las visiones que has tenido, aquellas que eran demasiado específicas para descartarlas como imaginación y demasiado coherentes para explicarlas como una coincidencia, no son una anomalía psicológica. Son una de las principales formas en que la unción comunica las cosas que es necesario conocer antes de que sean visibles. Y los sueños que te han despertado con un peso que requería oración, que se sentían como una tarea más que como una experiencia, eran tareas. La unción utiliza las horas de sueño de la misma manera que utiliza las horas de vigilia. Comunica lo que la tarea requiere que el vaso sepa, en cualquier forma que sea accesible para el vaso en ese momento. Y la persona que aprende a administrar la vida onírica, que aprende a llevar lo recibido en la noche a la presencia de Dios en oración antes de actuar en consecuencia, compartirlo o interpretarlo según su propio entendimiento, descubre que los sueños y las visiones son una de las herramientas de navegación más consistentemente precisas disponibles para la vida ungida. No todos los sueños son proféticos. Los altamente ungidos necesitan el discernimiento para distinguir entre el sueño que es el procesamiento ordinario de la mente dormida y el sueño que es una transmisión del espíritu. La diferencia principal es el peso. Los sueños ordinarios se disuelven rápidamente a la luz de la vigilia. El sueño profético permanece. Sigue presente horas después de despertar con la misma claridad y el mismo peso que tenía en el momento de despertar. No se desvanece como se desvanece el contenido de los sueños ordinarios. Insiste en sí mismo. Sigue volviendo a la superficie de la conciencia con una persistencia que indica que aún no ha sido plenamente recibido ni se le ha respondido plenamente. Y la respuesta adecuada no es compartirlo inmediatamente con todo el que quiera escuchar. Es llevárselo a Dios en oración, permanecer con Él en su presencia hasta que llegue el entendimiento, y luego actuar con la obediencia que ese entendimiento revele. José compartió sus sueños de inmediato y pagó un alto precio social por hacerlo. Daniel llevó el contenido de los sueños de Nabucodonosor ante Dios en oración con sus compañeros antes de ir a interpretarlos, tal y como registran Daniel 2:17-18. La administración del sueño determinó su fruto, y los altamente ungidos que aprenden a administrar lo que reciben por la noche con la misma intencionalidad que aplican a lo que reciben en oración, descubrirán que la vida onírica se convierte en una de las dimensiones más útiles en la práctica de la unción que llevan. Señal 9. Te han rescatado repetidamente del borde de la rendición. Hay un momento que la mayoría de los creyentes altamente ungidos han experimentado al menos una vez, y muchos han experimentado más de una vez. El momento en el que todo lo que en ti se ha estado aferrando finalmente llega al límite de lo que puede soportar, donde la fe que se ha mantenido a lo largo de todas las temporadas difíciles anteriores finalmente choca contra un muro que no puede ver más allá, en el que el llamado que te ha hecho levantarte cada mañana, orar cada noche y creer cada vez que creer era difícil, de repente se siente demasiado pesado para seguir cargando con él. El momento en el que rendirse no es una decisión dramática,
sino un agotamiento silencioso, el simple agotamiento de lo que sea que te haya mantenido en marcha. Y en ese momento, cuando la decisión de parar estaba más cerca que nunca, algo sucedió. Llegó una palabra, apareció una persona, llegó un sueño. Un momento de oración abrió algo que había estado sellado durante meses, algo intervino. Y tú continuaste, no porque hubieras encontrado una nueva reserva de fuerzas dentro de ti mismo, sino porque algo externo a ti se introdujo y te proporcionó lo que ya no tenías. Ese patrón de intervención divina en el momento preciso de máximo agotamiento es una de las señales más consistentes de una vida altamente ungida, y es uno de los más ignorados porque la persona que lo vive suele estar demasiado agotada en el momento de la intervención como para registrarlo como una señal de algo. Simplemente está agradecida de seguir en pie. Pero, mirando atrás, el patrón es inconfundible. Dios te ha traído de vuelta del borde de la rendición no una vez, sino repetidamente. Y la repetición de ello es en sí misma la prueba de que lo que llevas es lo suficientemente significativo como para justificar la intervención sostenida. Dios no rescata repetidamente lo que es insignificante, rescata repetidamente lo que no se puede permitir que se detenga. Elías bajo el enebro en 1 Reyes 19 es el retrato más honesto y más humano de este momento en toda la Escritura. Elías acababa de salir de una de las mayores manifestaciones de poder divino de todo el Antiguo Testamento. El fuego había caído sobre el Carmelo, los profetas de Baal habían sido derrotados, la lluvia había llegado tras 3 años y medio de sequía, y entonces Jezabel envió un mensajero amenazando su vida, y todo se derrumbó. El versículo 3 dice que tuvo miedo, se levantó y huyó para salvar su vida. Y el versículo 4 relata lo que sucedió cuando había recorrido un día de camino por el desierto. Se sentó bajo un enebro y pidió para sí mismo que muriera. Y dijo, ya basta, oh Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres, ya basta. 3 palabras que cargan todo el peso de una persona que ha llegado al límite absoluto de lo que tiene. No es una desesperación dramática, es una desesperación tranquila, agotada, de ya no puedo más. El profeta más ungido de su generación, el hombre que acababa de invocar fuego del cielo, sentado bajo un árbol en el desierto pidiendo a Dios que le dejara morir. Y la respuesta de Dios es uno de los momentos más tiernos de todo el Antiguo Testamento. No reprendió a Elías, no le pronunció un discurso motivador sobre el llamado, la misión y la importancia de levantarse de nuevo. Envió a un ángel, y el ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Y Elías miró, y allí había un panecillo cocido sobre las brasas y una jarra de agua. Comió, volvió a dormir. El ángel vino por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. El camino es demasiado largo para ti. Dios no le dijo a Elías que el camino no fuera demasiado largo. Reconoció que lo era, que la carga era real, que lo que Elías llevaba era genuinamente más de lo que un ser humano podría soportar sin un sustento sobrenatural. Y entonces Él te lo proporcionó, no con un sermón, con comida y agua y sueño, y un segundo toque cuando el primero no fue suficiente. El camino también ha sido demasiado largo para ti. Ha habido épocas en las que lo que se te pedía, lo que exigía el llamado, lo que te estaba costando la unción en términos de las comodidades humanas comunes de pertenencia, estabilidad y ser comprendido, estaba genuinamente más allá de lo que podías soportar con tus propias fuerzas, y algo siguió proveyéndote, no siempre de forma dramática, a veces tan silenciosamente como el ángel con el pan y el agua, una conversación en el momento adecuado, un versículo que llegó a un lugar que había sido inalcanzable. Una noche de oración en la que la presencia de Dios fue tan tangible que el agotamiento se alivió lo suficiente como para dar el siguiente paso. Una persona que dijo lo específico en el momento específico que te dio lo suficiente para continuar. Estas intervenciones no fueron coincidencias, fueron la evidencia de un Dios que ha estado observando el camino que has recorrido y que ha estado enviando provisiones en los momentos en que el peso del camino amenazaba con convertirse en el final del camino. El Salmo 34:19 transmite este principio en su forma más concentrada. Muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo libra de todas ellas. De todas ellas, no de la mayoría,
no de aquellas que parecían superables desde el principio. De todas ellas, las liberaciones que ya has experimentado, los momentos en que te sacaron del abismo, no son incidentes aislados de misericordia divina. Son las entregas de una promesa que abarca cada aflicción a la que te enfrentarás jamás. El Dios que te libró de la última no ha cambiado su postura hacia la actual. Él sigue liberando, Él sigue proveyendo, Él sigue enviando al ángel con el pan y el agua en el momento en que el camino se ha vuelto demasiado duro. Y el hecho de que estés aquí, en este mensaje, todavía buscando a Dios después de todo lo que ha intentado hacerte detenerte, es la prueba de que la liberación sigue ocurriendo. Te han traído de vuelta del abismo una vez más. Y sigues aquí porque no se puede permitir que lo que llevas contigo se detenga. Señal 10. Tu vida sigue produciendo frutos que no puedes explicar del todo. Esta es la señal que los altamente ungidos suelen ser los últimos en reconocer en sí mismos, porque el fruto que produce la vida ungida tiende a manifestarse en lugares, en personas, y de formas que la persona ungida no siempre está presente para presenciar. Tienes conversaciones que apenas recuerdas y que cambian el rumbo de la vida de alguien. Rezas una oración por una persona de la que te olvidas en una semana y ella lleva el fruto de esa oración durante años. Escribes algo, dices algo, haces algo que parece pequeño y ordinario desde dentro y aterriza en la vida de otra persona con un peso, una precisión y un efecto transformador que es completamente desproporcionado respecto a lo que sentías que estabas ofreciendo cuando lo ofreciste. Y cuando la gente intenta contarte el impacto, cuando vuelven para contarte lo que pasó después de la conversación, la oración o la palabra que les diste, tu respuesta interna sincera suele ser: apenas dije nada, no hice nada significativo. No entiendo por qué eso te habría afectado de esa manera. Ese impacto desproporcionado, el fruto que supera constantemente la inversión visible, es la unción. Es la diferencia entre lo que el talento natural y el esfuerzo del recipiente podrían producir y lo que la unción sobre el recipiente añade al resultado. Un profesor dotado puede comunicar información de manera eficaz. Un profesor ungido comunica la misma información y ocurre algo en la persona que la recibe que va más allá de la información. Algo cambia en el espíritu. Algo se abre en el corazón que la información por sí sola no habría abierto. Un consejero experto puede ayudar a una persona a procesar su experiencia y a desarrollar mejores marcos para navegar por su vida. Un consejero ungido dice algo en una sesión que la persona lleva consigo el resto de su vida, que se convierte en la frase a la que recurre en cada dificultad posterior, que replantea algo tan fundamental sobre la forma en que ve a Dios, a sí misma o a su situación, que divide su vida en un antes y un después de esa conversación. La habilidad está presente en ambos casos, pero en el caso ungido hay algo adicional que opera a través de la habilidad y que la habilidad por sí sola no puede explicar. Juan 15:16 es la promesa fundamental de esta señal. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he ordenado para que vayáis y deis fruto, y para que vuestro fruto permanezca. El fruto debe permanecer. Esta es la cualidad específica del fruto que produce la vida ungida, y que la distingue del fruto del esfuerzo, dotado pero no ungido. Permanece. No se desvanece cuando la relación se desvanece, ni cuando cambia la temporada del ministerio, ni cuando la persona ungida pasa a la siguiente tarea. El fruto de un encuentro ungido permanece en la vida de la persona que lo recibió mucho después de que el encuentro en sí sea un recuerdo lejano. Por eso, los altamente ungidos a menudo descubren, años después de una temporada concreta de ministerio, amistad o comunidad, que las semillas plantadas en esa temporada han estado creciendo en la vida de las personas en su ausencia y produciendo fruto que no estuvieron presentes para ver cómo se producía. La parábola de los talentos en Mateo 25 se suele leer como una historia sobre la fidelidad con lo que se nos ha dado, y lo es. Pero también es una historia sobre la naturaleza del fruto de la vida ungida. El siervo que recibió 5 talentos y produjo 5 más, no los produjo trabajando el doble que el siervo que recibió 2 y produjo 2. El rendimiento fue proporcional a la dotación, no al esfuerzo. Y la unción sobre una vida determina el factor multiplicador del esfuerzo invertido a través de ella.
La misma hora de oración de una vida ungida y de una vida no ungida producirá resultados categóricamente diferentes, no porque Dios ame a una más que a la otra, sino porque la unción es un multiplicador. Toma lo que se invierte a través del vaso y lo multiplica por el factor del poder divino que está operando en esa vida específica para esa tarea específica. 1 Samuel 18:14 dice de David: y David se comportó con sabiduría en todos sus caminos, y el Señor estaba con él. El Señor estaba con él. Esa es la explicación del fruto. No solo la sabiduría excepcional de David, aunque era sabio. No solo el valor excepcional de David, aunque era valiente. El Señor estaba con él, y la presencia del Señor en una vida es lo que convierte la fidelidad ordinaria en un fruto extraordinario. Es lo que hace que los resultados de esa vida sean desproporcionados en relación con los esfuerzos visibles. Es lo que produce la respuesta: no sé por qué eso te habría afectado de esa manera, cuando alguien cuenta el fruto de un encuentro con el ungido, porque la respuesta honesta es que lo que les afectó no fue del todo lo que la persona ungida hizo o dijo, fue lo que había en la persona ungida mientras lo hacía y lo decía. El fruto es la evidencia de la presencia, y una vida que produce constantemente frutos más allá de lo que su capacidad natural debería poder explicar, es una vida que ha sido marcada por una presencia que no es la suya. Mira tu vida. Mira a las personas que te han contado lo que una conversación contigo produjo en ellas. Mira las oraciones que dieron en el blanco con una precisión que no habías planeado. Mira el trabajo que se multiplicó más allá de lo que invertiste en él. Mira las semillas que plantaste en temporadas que ya has dejado atrás hace tiempo y que siguen dando fruto en personas que aún llevan consigo lo que se les dio en esos encuentros. Ese fruto no es accidental. No es el resultado de ser un ser humano excepcionalmente cálido o excepcionalmente dotado. Es el resultado de lo que hay en tu vida dándose a conocer a través de ella de la manera específica e irreemplazable en que solo tú puedes llevarlo. Estás altamente ungido. El fruto es la prueba. Y el fruto que aún está por venir. El fruto de las temporadas venideras en las que la unción que se ha ido formando a través de todo lo que has atravesado se libere en su máxima expresión. Hará que todo lo que ya se ha producido parezca el comienzo de lo que Dios ha estado construyendo desde el principio. Examinemos qué es realmente la unción y qué no es. La palabra unción se utiliza con tanta frecuencia en los círculos cristianos que casi ha perdido su peso. Se aplica a todo, desde un servicio de adoración poderoso hasta un predicador dotado, pasando por una canción particularmente conmovedora o la sensación general de que algo espiritual está sucediendo en una sala. Y como se aplica a todo, ha empezado a no significar casi nada con precisión, lo cual es un problema, porque la unción es una de las realidades más específicas y trascendentales en la vida de un creyente. Y una persona que no entienda lo que realmente es no sabrá cómo administrarla, no la reconocerá cuando esté actuando a través de ella y no comprenderá por qué su vida es como es. Así que, antes de que termine este mensaje, hay que definir la unción, no de una manera académica o teológicamente árida, sino de una forma honesta y práctica que proporcione a quien la lleva el lenguaje que le ha estado faltando. La palabra en sí misma proviene de dos fuentes. En el hebreo del Antiguo Testamento es la palabra Mashach, de la que se deriva el título Mesías. En el griego del Nuevo Testamento es Trio, de la que se deriva el título Cristo. Mesías y Cristo significan lo mismo, el ungido. Lo que significa que cada vez que la iglesia confiesa que Jesús es el Cristo, está confesando que Jesús es el ungido, aquel sobre quien descansa sin medida la plenitud del poder divino. Y cada vez que se describe a un creyente como portador de la unción, lo que se describe es su participación, a través del Espíritu Santo, en ese mismo poder divino, no en su plenitud tal y como lo llevaba Jesús, sino en la medida específica que requiere su misión concreta. En el Antiguo Testamento se ungía a tres categorías de personas: profetas, sacerdotes y reyes. La unción no se concedía a todo el mundo. Se concedía a personas concretas que habían sido apartadas para una función específica en la vida de la comunidad de Dios. Y la unción no era un sentimiento espiritual que llevaban consigo como una bendición personal. Era un poder divino para la tarea específica que se les había asignado.
El profeta era ungido para proclamar lo que Dios decía en situaciones que necesitaban la palabra de Dios más que la sabiduría humana. El sacerdote era ungido para interceder entre el pueblo y Dios, para llevar el peso de la intercesión, para mantener la conexión entre la comunidad humana y la presencia divina. El rey era ungido para liderar, para gobernar, para tomar decisiones que determinarían la dirección de toda la comunidad. Cada unción era específica, cada una tenía un propósito, y cada una estaba directamente ligada a una tarea asignada, más que a una personalidad o a un nivel de logro espiritual. El Nuevo Testamento cambia el marco de manera significativa, pero no lo abandona. 1 Juan 2:27 dice: «Pero la unción que habéis recibido de Él permanece en vosotros». El vosotros aquí es plural. Se dirige a todos los creyentes de la comunidad a la que Juan escribía, lo que significa que el Nuevo Testamento establece que todo creyente genuino en Jesucristo ha recibido una unción. No solo los pastores, los profetas y los líderes ministeriales, todos los creyentes. La unción no es una categoría de élite reservada a los espiritualmente excepcionales. Es el derecho de nacimiento de toda persona que ha nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu que viene a morar dentro de cada creyente en el momento de la salvación es Él mismo la unción. Él es la presencia y el poder de Dios que establece su morada en una vida humana. Y toda persona en quien Él vive es, por definición, una persona ungida. Pero aquí es donde la distinción cobra importancia. El hecho de que todo creyente posea la unción no significa que todos la posean en la misma medida o con el mismo propósito. Romanos 12:6 establece que hay diferentes dones que operan en el cuerpo de Cristo, otorgados según la gracia que se ha dado a cada uno. 1 Corintios 12 profundiza en esto con la imagen del cuerpo, donde las diferentes partes tienen diferentes funciones, y el ojo no puede decirle a la mano: «No te necesito», ni la cabeza a los pies: «No os necesito». La unción es una sola, el Espíritu es uno, pero las expresiones de la unción a través de vidas específicas son tan variadas como las misiones específicas que esas vidas llevan a cabo. Y los altamente ungidos, las personas a quienes este mensaje se ha dirigido a lo largo de todo el texto, no son personas que tengan más del Espíritu en un sentido cuantitativo. Son personas cuya misión específica requiere una intensidad específica de poder divino, y cuyas vidas han sido preparadas a través de procesos específicos para llevar esa intensidad sin que ésta destruya el vaso. Ahora, lo que la unción no es, porque es tan importante aclarar los malentendidos como comprenderla. La unción no es un sentimiento. Esto debe decirse claramente porque la forma en que la mayoría de los creyentes hablan de la unción sugiere que se trata principalmente de una sensación emocional o física, un cosquilleo, una calidez, una elevación repentina del sentimiento espiritual durante la adoración o la oración. Estas experiencias son reales y no son insignificantes, pero no son la unción. Pueden ser el subproducto de la unción dándose a conocer en un momento concreto, pero la unción está presente y opera en la vida de un creyente, la sienta o no, ya sea que la adoración sea conmovedora o plana, ya sea que la oración se sienta viva o como si rebotara en el techo. La unción no es una ola que va y viene con la temperatura emocional de una sala. Es una dotación permanente del Espíritu que permanece, como dice Juan 2:27, permanece, se queda. Y la persona altamente ungida que se encuentra en medio de una temporada árida y difícil en la que nada se siente espiritualmente elevado, no está actuando sin la unción. Está actuando con ella en condiciones que hacen que sea más difícil de sentir, pero no menos real. La unción no es un título. No puede conferirse mediante la imposición de manos en una ceremonia, aunque la imposición de manos es una práctica bíblica de reconocimiento y activación. No puede heredarse porque un progenitor la poseyera. No puede ganarse mediante años de servicio fiel o disciplina espiritual acumulada. Es dada por Dios a personas específicas con fines específicos, y ninguna institución o autoridad humana tiene el poder de otorgársela a alguien a quien Dios no se la haya dado, ni de quitársela a alguien sobre quien Dios la haya puesto. Saúl descubrió esto de la manera más dura posible en 1 Samuel 16:14, cuando el Espíritu del Señor se apartó de él. La unción que Dios había puesto sobre él fue quitada por Dios,
no por Samuel, ni por el pueblo de Israel, sino por aquel que la había puesto allí en primer lugar, porque Saúl se había vuelto incompatible con lo que la unción exigía del vaso. La unción no es lo mismo que don o talento. Esta distinción se tratará con más profundidad en una parte posterior de este mensaje, pero es importante mencionarla aquí. Una persona puede estar extraordinariamente dotada, puede tener habilidades naturales que produzcan resultados impresionantes, puede desempeñarse en el ministerio, en el trabajo creativo o en el liderazgo a un nivel que llame la atención y genere seguidores, sin poseer una unción genuina. Y una persona puede poseer una unción genuina mientras opera en dones que parecen modestos según los estándares externos, porque la unción no tiene que ver con lo impresionante sea el resultado. Tiene que ver con el poder divino que hay detrás. La multitud impresionada no es la medida de la unción, lo es el fruto duradero. Lo que realmente es la unción, en su definición más práctica y honesta, es esto. Es el empoderamiento específico del Espíritu Santo sobre una vida concreta para una tarea concreta, que permite a esa vida hacer lo que la tarea requiere más allá de lo que la capacidad natural de la persona podría producir. Es Dios en una vida, no un sentimiento de Dios, no una actuación de Dios. Dios mismo, a través de su Espíritu, haciendo que un vaso humano específico sea capaz de llevar un propósito específico del reino de una manera que el vaso no podría llevarlo por sí solo. Y cada señal que este mensaje ha mencionado, el sufrimiento que no te quebrantó, el desplazamiento, la atracción, la sensibilidad, las oraciones contestadas, las traiciones, la carga, los sueños, las intervenciones divinas al borde de la rendición, el fruto desproporcionado, cada una de ellas es la evidencia de que ese empoderamiento se da a conocer a través de las condiciones específicas de tu vida específica. Llevas algo real, algo que la mano de Dios puso sobre ti antes de que comprendieras plenamente lo que era. Y la invitación de este mensaje no es realizar la unción ni buscar más de ella como si fuera una mercancía que se acumula. Es rendirse a ella, ponerte lo más disponible posible para aquel que la puso allí, de modo que lo que Él puso en tu vida pueda hacer a través de tu vida todo lo que Él puso allí para hacer. Si has estado prestando atención a tu propia vida, probablemente hayas notado que la oposición a la que te enfrentas no parece proporcional a quien eres. Los ataques vienen con una especificidad y una persistencia que sugieren que quien quiera que esté detrás de ellos sabe algo sobre ti que tú aún estás en proceso de descubrir. Los reveses se agrupan en torno a tus áreas de asignación de una manera que parece dirigida en lugar de aleatoria. La guerra se intensifica precisamente en los momentos en que algo significativo está a punto de suceder, cuando una puerta está a punto de abrirse, cuando un avance está al alcance de la mano, cuando la temporada de preparación finalmente da paso a la temporada de liberación. Y las personas a tu alrededor, gente buena con fe genuina, no parecen experimentar el mismo nivel sostenido de oposición que tú, lo cual te ha llevado en varias ocasiones a preguntarte qué estás haciendo mal. La respuesta es que no estás haciendo nada mal, llevas contigo algo significativo, y el enemigo lo sabe. La relación entre la magnitud de la unción y la intensidad de la oposición contra y es un principio que el enemigo comprende con una claridad que a la mayoría de los creyentes nunca se les ha enseñado a igualar. Él no elige sus objetivos al azar, no distribuye sus recursos de manera uniforme por todo el cuerpo de Cristo, como un general distribuye sus tropas por una línea de frente, sin tener en cuenta la importancia estratégica. Él estudia, identifica, calcula dónde se concentra la mayor amenaza para su reino y despliega su oposición más sostenida y específica contra esas vidas concretas, lo cual significa que la intensidad de lo que se ha levantado contra ti es en sí misma una forma de inteligencia sobre lo que llevas contigo. El enemigo no desperdicia una guerra sostenida, dirigida y en múltiples frentes contra vidas insignificantes. El ataque se ajusta a la amenaza, y el hecho de que lo que se ha levantado contra ti haya sido tan persistente y específico como lo ha sido, es la señal más clara posible, sacada del propio manual del enemigo, de que lo que hay en tu vida es algo que él no puede permitirse ignorar. 1 Pedro 5:8 describe la postura operativa del enemigo. Sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo,
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, buscando a quien devorar. El lenguaje es el de la caza. Un león no deambula por la sabana atacando todo lo que encuentra con la misma energía. Observa, identifica el objetivo que producirá el resultado más significativo. Espera el momento de máxima vulnerabilidad, y entonces se mueve con la energía específica y concentrada de un depredador que ha identificado a su presa. Los altamente ungidos son la presa que el enemigo caza con la intención más sostenida, porque derribar una vida altamente ungida no solo afecta a esa persona, afecta a cada persona a la que esa vida estaba destinada a alcanzar, a cada obra que esa vida estaba destinada a edificar, a cada generación que esa vida estaba destinada a influir. El cálculo del enemigo no se limita a detener al individuo. Se trata del daño colateral que detener al individuo produce en el reino de Dios. Por eso los ataques contra los altamente ungidos tienden a venir en oleadas en lugar de como incidentes aislados. Una temporada difícil sería manejable, pero la experiencia de muchos creyentes altamente ungidos es de dificultad tras dificultad, de apenas salir de un desafío significativo antes de que llegue otro, de temporadas que parecen diseñadas para producir un agotamiento acumulativo que ningún ataque por sí solo podría haber logrado. Esto no es aleatorio. El enemigo entiende que los altamente ungidos suelen ser lo suficientemente resilientes como para sobrevivir a un solo ataque significativo y volver a su plena capacidad operativa con relativa rapidez. Por eso, la estrategia no es un golpe devastador, es una presión sostenida. La aplicación constante de oposición en múltiples frentes: financiero, relacional, físico, vocacional, espiritual, de forma simultánea, de modo que la persona ungida siempre esté gestionando algo, siempre recuperándose de algo, siempre gastando energía en la defensa en lugar de en el avance ofensivo del reino para el que se le concedió la unción. Efesios 6:12 nombra la naturaleza de aquello a lo que realmente se enfrentan los altamente ungidos. Porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha no es contra las circunstancias, no es contra las personas difíciles, ni contra las puertas cerradas, ni contra las presiones económicas, ni contra los problemas de salud. Esas son las manifestaciones de la guerra en el ámbito natural. La verdadera guerra es en el espíritu, contra poderes espirituales organizados que tienen rangos, territorios y misiones específicas, y los principados y potestades que se han asignado contra los altamente ungidos no son los de menor importancia. El enemigo no envía sus fuerzas más débiles contra sus amenazas más importantes. La oposición a la que te enfrentas se ha dimensionado según la unción que llevas. Por eso, en varios momentos, ha parecido más de lo que puedes manejar por tu cuenta. Porque es más de lo que puedes manejar por tu cuenta. Nunca fue diseñado para ser manejado en solitario. Fíjate en el patrón de las Escrituras. Moisés, cuya unción estaba destinada a la liberación de toda una nación del imperio más poderoso de la tierra, se enfrentó a la oposición desde el momento de su nacimiento. El faraón promulgó un decreto para matar a todos los niños varones hebreos en Éxodo 1:22, lo que significa que el enemigo se movió contra Moisés antes de que Moisés supiera lo que llevaba consigo, antes de que Moisés hubiera hecho nada que justificara la amenaza. La oposición precedió a la conciencia de la misión, porque el enemigo puede ver la unción en una vida antes de que la persona que la lleva la haya reconocido en sí misma, y actúa contra ella desde el principio, mientras el vaso aún no es consciente y está indefenso, mientras la persona aún no ha desarrollado la comprensión de lo que hay en su vida y lo que se le viene encima, y cómo mantenerse firme ante ello. Por eso tantas personas altamente ungidas tienen histofias que incluyen dificultades significativas desde una edad inusualmente temprana. El enemigo identificó la misión antes que la persona y actuó en consecuencia. Jesús se enfrentó al mismo patrón. Mateo 2:16 relata que Herodes, después de que los magos no regresaran con información sobre la ubicación del niño Jesús, ordenó la masacre de todos los niños varones menores de 2 años en Belén. La figura política más poderosa de la región
llevó a cabo un asesinato en masa contra un niño al que no podía identificar específicamente, porque la amenaza que representaba ese niño era demasiado significativa como para dejarla sin abordar. Y esto fue antes de que Jesús hubiera predicado un solo sermón, sanado a una sola persona o hecho nada en lo natural que justificara la amenaza que representaba. La unción ya estaba presente, el enemigo ya lo sabía, y la oposición ya se estaba moviendo. Los altamente ungidos también se enfrentan a una categoría específica de ataque que es diferente de la oposición general a la que se enfrenta todo creyente. Se enfrentan a ataques diseñados para desacreditar la unción, más que simplemente para causar molestias a la persona que la lleva, porque el enemigo entiende que una vida ungida que ha sido desacreditada es más útil para sus propósitos que una vida ungida a la que simplemente se le ha hecho pasar un mal trago. Una unción desacreditada produce confusión en las personas a las que se suponía que debía alcanzar, crea dudas sobre la validez de lo que Dios estaba haciendo a través de esa vida y elimina la autoridad moral que la unción requiere para operar con todo su efecto. Por eso los ataques contra los altamente ungidos suelen dirigirse a las áreas del carácter, la integridad y la reputación. No porque esas áreas sean los puntos más débiles de toda persona altamente ungida, sino porque son los puntos en los que un ataque exitoso produce el daño más duradero a la obra del reino que la unción estaba llamada a realizar. Esto es lo que le sucedió a David durante la época en que Saúl lo perseguía. La campaña de Saúl contra David no fue solo una operación militar, fue un intento sostenido de desacreditar la unción que Samuel había puesto sobre David, para crear una narrativa pública en la que David fuera un rebelde y un traidor en lugar del legítimo próximo rey. Y David lo superó negándose a desacreditarse a sí mismo, negándose a levantar la mano contra Saúl incluso cuando tuvo la oportunidad, como registran tanto 1 Samuel 24 como 26, protegiendo su integridad en los momentos en que el ataque contra su carácter era más fuerte, porque comprendió, con una sabiduría que superaba su edad, que la unción que llevaba era demasiado importante como para arriesgarla en un momento de venganza justificada. El enemigo intentaba que David destruyera su propia unción a través de su propia reacción ante la oposición, y David se negó. Esta es la sabiduría específica que necesitan los altamente ungidos para sortear los ataques a los que se enfrentan. El objetivo del enemigo no es solo detenerte mediante la presión externa, es provocarte para que te detengas a ti mismo a través de tu respuesta a la presión externa. Hacer que la oposición sea tan implacable y tan personal que, al final, reacciones de una manera que te cueste lo que la oposición por sí sola nunca podría haberte quitado. La amargura que apaga la compasión que requiere la unción. El orgullo que surge en respuesta a ser subestimado y que hace que el vaso sea incompatible con la humildad que la unción necesita para fluir. La ofensa que cierra el corazón a las mismas personas a las que la unción fue dada para alcanzar. El agotamiento que produce un compromiso que la versión descansada de ti nunca habría considerado. Estas no son bajas accidentales de la guerra, son los resultados previstos de la misma. Y los altamente ungidos que comprenden esto son los que pueden ser oprimidos por todas partes sin ser destruidos, perplejos sin desesperarse, perseguidos sin ser abandonados, abatidos sin ser destruidos, exactamente como describió Pablo en 2 Corintios 4, 8, 9. No porque sean más fuertes que la oposición, sino porque comprenden lo que la oposición está tratando de lograr en realidad y se niegan a darle lo que busca. Los ataques no van a cesar. Cambiarán de forma a medida que la unción se desarrolle, que la misión se haga más visible y que el impacto del reino en la vida sea más significativo. Pero el ataque en sí mismo es permanente mientras la unción esté presente y la misión esté activa. Y la respuesta a ello no es buscar una vida libre de oposición, es arraigarse tan profundamente en el Dios que puso allí la unción que la oposición, por intensa que sea, no pueda encontrar el punto de apoyo que necesita para producir el resultado que busca. Efesios 6:13 no dice, resistid al enemigo y él acabará por dejar de venir. Dice, habiendo hecho todo, manteneos firmes. El mantenerse firme es la victoria, y los altamente ungidos que siguen en pie, después de todo lo que se les ha venido encima,
no solo están sobreviviendo, están ganando. Hay un versículo en 1 Samuel 16 que debería producir un temor reverente en toda persona que lleva una unción genuina. Es el versículo 14 y dice simplemente: pero el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. 8 palabras. Y en esas 8 palabras se encuentra una de las realidades más aleccionadoras de toda la Escritura. La unción que había sido depositada sobre una vida específica por la mano de Dios, a través de la voz de un profeta, con el aceite de la consagración, se levantó, se apartó, estaba allí y luego ya no estaba. Y la vida que había sido extraordinaria con ella, se volvió ordinaria y luego destructiva sin ella. Saúl no se despertó una mañana y decidió perder la unción. Tomó una serie de decisiones, cada una de ellas defendible individualmente desde cierto punto de vista, cada una alejándolo ligeramente más de las condiciones bajo las cuales la unción podía permanecer, hasta que la acumulación de esas decisiones produjo un recipiente que ya no era compatible con lo que la unción requería, y entonces se retiró. Esta es la realidad que los altamente ungidos deben aferrar con ambas manos. La unción no es irrevocable. 1 Juan 2:27 dice que permanece, pero permanecer es una palabra relacional. Describe una condición que se mantiene a través de una conexión viva, no un depósito estático que permanece independientemente de lo que le suceda a la relación a través de la cual fue dada. La unción permanece de la misma manera que el pámpano permanece en la vid en Juan 15. Mientras se mantiene la conexión, la vida fluye. Mientras la rama permanece conectada, se produce el fruto. Pero una rama que se separa de la vid no lleva la vida de la vid hacia la independencia. La lleva hacia un marchitamiento lento e inevitable. Y la pregunta que aborda este subtema es la más importante en la práctica para toda persona que ha reconocido la unción en su vida. ¿Qué se necesita para mantener la conexión que hace que la unción siga fluyendo? El primer y más fundamental requisito es el mantenimiento de una intimidad genuina con Dios, en lugar de la gestión de un ministerio sobre Dios. Esta distinción suena simple, y es una de las cosas más difíciles que los altamente ungidos tendrán que afrontar, porque la propia eficacia de la unción crea una presión que tira en contra de la intimidad que la sustenta. La vida ungida comienza a producir fruto, se ayuda a las personas, se abren puertas, el ministerio crece, se multiplican las peticiones de tiempo, presencia y aportación de la persona ungida. Y, poco a poco, de forma casi imperceptible, el tiempo que antes se dedicaba a la búsqueda privada de Dios comienza a ser consumido por la expresión pública de lo que esa búsqueda produjo. La vida de oración que antes era un encuentro de horas con el Dios vivo, se convierte en una preparación profesional de 15 minutos para el próximo compromiso ministerial. La palabra que antes se leía con el hambre de alguien que no se saciaba de ella, se convierte en un recurso del que se extrae contenido, en lugar de una conversación en la que se entra para tener comunión. Y la unción, que fluye de la conexión, comienza a disminuir a medida que la conexión se debilita. No de forma dramática, poco a poco. De la misma manera que un río se reduce durante la estación seca, sigue presente, sigue fluyendo, pero con menos fuerza y menos profundidad que cuando las lluvias eran regulares. Jesús dio ejemplo de cómo protegerse contra esta deriva, con una constancia que los evangelios registran a lo largo de todas las etapas de su ministerio. Marcos 1:35, Lucas 5:16, Lucas 6:12. Cada vez que aumentaban las exigencias del ministerio, cada vez que las multitudes crecían y las peticiones se multiplicaban y se intensificaba la presión de estar disponible para todos, Jesús se retiraba, se iba a lugares solitarios, pasaba noches enteras en oración, se alejaba de las mismas personas a las que había venido a servir para volver a la presencia del Padre que lo había enviado, no porque la gente no importara, sino porque la conexión con el Padre era la fuente de todo lo que la gente recibía de Él, y una fuente que no se repone acabará por secarse, por muy importante que fuera el depósito original. Jesús protegió la fuente. Y la protección de la fuente es el primer y más crítico acto de mayordomía para los altamente ungidos. El segundo requisito es el mantenimiento implacable de la humildad. Este es el que derriba a las personas más significativamente ungidas más que casi cualquier otra cosa.
porque la unción produce resultados que atraen la atención, y la atención, recibida sin la protección de la humildad genuina, produce un cambio sutil pero devastador en la orientación interior del vaso. El cambio de la unción está en mí, a yo soy la unción. De Dios está haciendo esto a través de mí, a Dios está haciendo esto por mí. De soy un vaso, a yo soy la fuente. Y ese cambio, que rara vez ocurre de forma dramática y casi siempre se produce a través de las pequeñas intoxicaciones acumuladas de ser necesitado, celebrado y reconocido, crea un vaso cuyo interior se ha vuelto inhóspito para la misma presencia que lo hizo eficaz. Isaías 42:8 registra a Dios diciendo: Yo soy el Señor, ese es mi nombre, y no daré mi gloria a otro. La gloria que pertenece a Dios no puede compartirse con el vaso sin corromperlo. Y finalmente, vaciar la unción por la que fluía la gloria. El alejamiento de Saúl de la humildad está documentado con dolorosa precisión en 1 Samuel. En el capítulo 9 se le describe como un joven selecto sin igual entre los israelitas, quien, cuando Samuel le dijo que el reino era suyo, preguntó en el versículo 21, ¿no soy yo un benjamita, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia, la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? Era genuinamente humilde. La unción recayó sobre un vaso humilde. Pero en 1 Samuel 15, cuando Samuel acudió a él tras la batalla contra los amalecitas, Saúl dijo: He cumplido el mandamiento del Señor. No lo había hecho. Se había quedado con lo mejor de lo que Dios le había mandado destruir, y se había erigido un monumento a sí mismo en el versículo 12, antes de que llegara Samuel. La humildad que recibió la unción había sido sustituida por una confianza autocomplaciente en su propio juicio y en su propia valoración de su propia obediencia. Y fue en esa conversación, en 1 Samuel 15:23, cuando Samuel dijo: Porque has rechazado la palabra del Señor, Él también te ha rechazado para que no seas rey. El monumento a sí mismo precedió a la partida de la unción por un capítulo. El orgullo es siempre el presagio de la retirada. El tercer requisito es la prioridad constante de la obediencia sobre la conveniencia. La unción fluye a través del vaso obediente, no del vaso perfecto, no del vaso que nunca ha cometido un error, ni ha actuado según la carne, ni ha malinterpretado una situación. El vaso obediente, aquel que, cuando Dios da una instrucción específica que es costosa o inconveniente, o que va en contra de la preferencia natural de la persona que la recibe, elige la instrucción por encima de la preferencia. 1 Samuel 15:22 recoge la declaración de Samuel sobre este punto en un lenguaje que no deja lugar a la negociación. He aquí, obedecer es mejor que sacrificar, y escuchar es mejor que la grasa de los carneros. Saúl había ofrecido un sacrificio. Había hecho algo religioso y costoso en el sentido natural, pero no había obedecido la instrucción específica. Y el sacrificio sin la obediencia no era aceptable, porque la unción no se sostiene mediante la actividad religiosa, se sostiene mediante la obediencia específica receptiva, y que cuesta algo de un vaso que ha decidido que lo que Dios dice tiene prioridad sobre lo que el vaso prefiere. Esta obediencia tiene una aplicación particular en el ámbito de la integridad financiera, la pureza moral y la honestidad relacional. Estas tres áreas son aquellas en las que con mayor frecuencia se producen las concesiones parciales de los altamente ungidos, y son las áreas en las que las concesiones parciales causan el mayor daño a las condiciones bajo las cuales opera la unción. La integridad financiera significa manejar los recursos que fluyen a través del ministerio ungido con la misma transparencia y la misma fidelidad que se espera de todo creyente en Lucas 16:10. La unción no exime a los altamente ungidos del requisito de la fidelidad en la mayordomía financiera. Lo intensifica, porque los recursos que llegan a través de un ministerio ungido conllevan una responsabilidad ante el reino que hace que la mala gestión no sea solo un fracaso natural, sino también espiritual. La pureza moral significa el mantenimiento de los límites físicos y relacionales que mantienen al vaso sin contaminar por las tentaciones específicas que acompañan a la atención que genera la unción. Y la honestidad relacional significa negarse a presentar al público una versión de la vida ungida que esté desconectada de la condición real de la vida privada.
porque la brecha entre la presentación pública y la realidad privada es una de las fuerzas más corrosivas de que dispone el enemigo contra un vaso ungido. El cuarto requisito es la protección de la vida de oración como el centro innegociable de la vida ungida, independientemente de lo que esté sucediendo. No la oración como preparación profesional. No la oración como mecanismo de respuesta a una crisis que se activa cuando las cosas van mal. La oración como la práctica diaria, constante y sin prisas de volver a la presencia del Dios que puso allí la unción, sin otra razón que estar con Él, porque la unción no es principalmente un poder, es una presencia. Es la presencia del Espíritu Santo en una vida. Y la presencia del Espíritu Santo se experimenta más plenamente, se mantiene de forma más constante y fluye más libremente a través del vaso que ha aprendido a dar prioridad a su compañía por encima de cualquier otra actividad, incluso de aquellas que la unción hace posibles. Hechos 6:4 registra que los apóstoles tomaron una decisión específica y contracultural ante las crecientes exigencias del ministerio, pero nosotros nos dedicaremos continuamente a la oración y al ministerio de la palabra. No a la administración del ministerio, no a la gestión de la comunidad en crecimiento, primero a la oración, y en segundo lugar, al ministerio de la palabra. Todo lo demás se delegó, la oración no, porque entendieron que la oración era la fuente del ministerio, y un ministerio que había perdido su fuente, había perdido su razón de ser. La unción sobre tu vida es real. Las señales que este mensaje ha mencionado son reales. Y la mayordomía de lo que Dios ha puesto sobre ti es la responsabilidad práctica más importante que tienes. No la construcción del ministerio, no el desarrollo de la plataforma, no la expansión del alcance, la mayordomía de la unción, porque todo lo demás, cada fruto y cada impacto y cada vida que se toca y cada obra del reino que se construye, fluye de la unción que fluye de la conexión que fluye de la elección diaria, costosa y sin prisas de poner a Dios en primer lugar. Mantén la fuente, y todo lo que fluya de ella se mantendrá. Encuentra tu quietud ahora, no la quietud de alguien que lo tiene todo resuelto. La quietud de alguien que acaba de verse a sí mismo con claridad, quizás por primera vez, en el espejo de todo lo que este mensaje ha nombrado. Has estado cargando con algo para lo que no siempre has tenido palabras. Has vivido una vida que no siempre ha tenido sentido para las personas que te rodean y que tampoco siempre ha tenido sentido para ti. Y ahora lo sabes. No porque este mensaje te haya dicho algo nuevo, sino porque ha puesto nombre a lo que el Espíritu te ha estado diciendo desde hace más tiempo del que has estado dispuesto a recibirlo plenamente. Recíbelo ahora, abre tus manos y reza. Padre, vengo a ti en este momento con algo que no siempre he sabido cómo traer. No es una petición, no es una crisis, solo soy yo, la persona que ha llevado esta unción a través de temporadas que la han puesto a prueba, a través del sufrimiento que la ha moldeado y a través de un desplazamiento que a veces se ha sentido más como un rechazo que como una preparación. Vengo tal como soy, con el cansancio del camino y las heridas de las traiciones y las preguntas que aún no han sido respondidas y las promesas que aún no se han manifestado. Todo ello, lo traigo todo, y lo pongo a tus pies antes de decir nada más, porque tú eres Dios y sabes lo que hay en mi vida mejor que yo, y confío en ti con ello más de lo que confío en mí mismo. Te doy gracias por la unción, no como un concepto teológico, como lo más personal y específico que jamás hayas puesto en mi vida. No me elegiste por casualidad, no me marcaste a la ligera. Antes de que fuera formado en el vientre, ya me conocías, como declara Jeremías 1:5, y antes de que naciera, ya me habías apartado. El sufrimiento por el que he pasado no fue aleatorio. El desarraigo que he sentido no fue un error. Los sueños, la sensibilidad, la carga por las personas, el fruto que superó lo que yo podía explicar con mis propias fuerzas, nada de eso fue una coincidencia. Fue la evidencia de una mano sobre mi vida que ha estado ahí desde antes de que yo naciera. Y te doy gracias por ello. Te doy gracias por elegirme, no porque sea digno de ser elegido, sino porque eres fiel a lo que has elegido, y tu fidelidad hacia mi vida nunca ha vacilado, incluso cuando mi conciencia de ella sí lo ha hecho. Señor, me arrepiento ahora de cada momento en el que he ocultado lo que pusiste en mí, cada vez que el miedo a ser malinterpretada
fue más fuerte que el llamado a la obediencia. Cada vez que la herida de un rechazo pasado me hizo alejarme de la plena expresión de lo que pusiste en mí. Cada vez que me hice más pequeña de lo que la unción requería, porque sentirme más pequeña me parecía más seguro y manejable, y menos propenso a atraer el tipo de atención que antes me había costado tanto. Me arrepiento de haberlo ocultado, no con condenación, porque Romanos 8:1 declara que, por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, sino con auténtico dolor porque lo que pusiste en mi vida por el bien de otras personas, se les ocultó a esas personas, porque yo temía lo que me costaría llevarlo a cabo plenamente. Perdóname. Y dame ahora el valor que el miedo me impidió tener entonces. Me arrepiento también de cada temporada en la que operé en el don sin mantener la conexión con el dador, de cada periodo en el que el ministerio se hizo más presente en mi vida diaria que el Dios del ministerio, de cada tramo de tiempo en el que la vida de oración se diluyó y la palabra se convirtió en un recurso en lugar de una relación, y la producción pública continuó, mientras que el interior privado se estaba secando. Me arrepiento de tratar la unción como una posesión en lugar de una mayordomía, de asumir que permanecería, independientemente de si yo mantuviera las condiciones que la sustentan. Señor, vuelvo ahora al lugar de auténtica intimidad contigo, que es la fuente de todo lo que la unción produce, no como una estrategia ministerial, como el deseo sincero de una persona que sabe que sin ti no es nada y que contigo no le falta nada. Declaro ahora, desde este lugar de arrepentimiento y retorno, que la unción sobre mi vida está plenamente activada, no parcialmente, no en las áreas donde se siente segura y manejable, plenamente. En cada área de mi vida, mi llamado y mi asignación en la que tú la diseñaste para que operara. Hechos 1:8 declara, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. El poder del Espíritu Santo está sobre mi vida. No se limita a los lugares en los que me siento cómodo actuando. Se extiende hasta los confines de la misión que me has encomendado, y me pongo a su disposición ahora, en cada territorio por el que necesite moverse, sea cual sea el costo que ese movimiento requiera. Oro contra cada ataque del enemigo que haya tenido como objetivo esta unción, cada principado que se ha desplegado contra mi vida con la intención específica de desacreditar, diluir o destruir lo que Dios ha puesto sobre mí, cada estrategia diseñada para provocarme a una reacción que me costaría la autoridad moral que la unción requiere para operar. Cada campaña de presión sostenida destinada a producir un agotamiento acumulativo que haga que el compromiso parezca razonable. Ato cada una de estas asignaciones ahora en el nombre de Jesucristo. Isaías 54:17 declara que ninguna arma forjada contra mí prosperará, y que condenaré toda lengua que se levante contra mí en juicio. Toda arma que se haya forjado contra esta unción queda ahora sin efecto. Toda palabra pronunciada contra la validez de lo que Dios ha puesto en mi vida queda ahora condenada. El enemigo no puede definir lo que hay sobre mí. Dios lo definió antes de que yo naciera y su definición permanece. Recibo ahora la medida completa de lo que esta unción requiere para esta temporada específica de mi misión. La sabiduría para administrarla bien. La humildad para llevarla a cabo sin que se convierta en algo sobre mí. El valor para expresarla plenamente sin retroceder ante lo que su plena expresión pueda costar. El discernimiento para sortear la oposición sin ser consumido por ella. La intimidad contigo que mantiene la fuente renovada, independientemente de lo que el ministerio requiera como resultado. Y la fe para creer, en los días en que nada visible lo confirme, que la unción sigue presente, sigue activa, sigue fluyendo y sigue produciendo fruto en lugares que actualmente no puedo ver. Hebreos 11:1 declara que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hoy camino por esa fe, no por la sensación de la unción, por el conocimiento firme de que tú la pusiste allí y que lo que tú pones, tú lo sostienes. Padre, te devuelvo ahora la unción, no para perderla, para sostenerla como siempre se ha debido sostenerla, con las manos abiertas, como una mayordomía más que como una posesión, como un don dado para los demás, más que como una distinción ganada para mí mismo. Úsame,
Úsame por completo, las partes que se sienten preparadas y las que aún se están formando, los dones que están plenamente desarrollados y los que aún están surgiendo. Las áreas de mi vida donde la unción fluye libremente y las áreas donde aún está rompiendo la resistencia de viejas heridas, viejos miedos y viejos acuerdos con la mentira de que no soy quien tú dijiste que soy. Úsalo todo, para tu gloria, para las personas que están esperando que lo que pusiste en mí les llegue, para el reino que avanza cada vez que un vaso rendido se pone plenamente a disposición del Dios que lo ungió. En el nombre de Jesucristo, quien es Él mismo el ungido, la plenitud de todo aquello hacia lo que apunta esta unción y de donde fluye. Amén. Llegaste a este mensaje con preguntas sobre tu vida que no siempre has sabido cómo responder. ¿Por qué el sufrimiento ha sido tan constante? ¿Por qué nunca has encajado del todo? ¿Por qué la oposición se ha sentido tan personal y tan prolongada? ¿Por qué sientes cosas que las personas a tu alrededor no parecen sentir? ¿Por qué tu vida sigue produciendo frutos que no puedes explicar plenamente con tus propias fuerzas? Tenías las preguntas. Este mensaje te dio el marco, pero el marco no era información nueva. Era la confirmación de lo que el Espíritu te ha estado diciendo desde hace más tiempo, del que has estado dispuesto a recibir plenamente. Estás ungido, no en el sentido casual en que se usa esa palabra en la cultura eclesiástica, en el sentido específico, bíblico, apartado antes de que nacieras, marcado para un propósito que solo tú puedes llevar a cabo, tal y como lo describe la palabra de Dios. El sufrimiento fue una preparación, el desplazamiento fue un diseño, el ataque fue el reconocimiento del enemigo de lo que él vio en tu vida antes de que tú mismo lo vieras. Y el fruto desproporcionado que supera lo que invertiste, que se manifiesta en personas por las que apenas recuerdas haber orado, es la evidencia de que lo que hay en tu vida es real y activo, y está produciendo resultados en el reino de Dios que no comprenderás plenamente hasta que la eternidad los revele. No te escondas más, no te hagas más pequeño de lo que la unción requiere. No esperes hasta sentirte listo, porque los altamente ungidos nunca se sienten listos. Se sienten llamados, y el llamado es suficiente. Entrega todo al Dios que puso esto sobre ti antes de que nacieras y que lo ha estado sosteniendo a través de cada temporada que intentó extinguirlo. Él no te trajo hasta aquí para dejarte aquí. Lo mejor de lo que esta unción producirá aún está por venir. Si este mensaje ha confirmado algo que el Espíritu te ha estado diciendo, comparte este vídeo ahora mismo con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete y activa las notificaciones. Deja un comentario a continuación que diga, soy ungido y llamado. Oramos por cada nombre que aparece en estos comentarios. Te vemos y no estás solo.